En estos dos primeros partidos que le hemos visto, yo sí que les he encontrado con soltura y me ha gustado la sensación que ha transmitido el Real Madrid. El balón que le ha puesto en juego el Real Madrid, por cierto, que el colegiado del partido es Hilario Grajeda, colegiado que participa en la Liga. Bajar, retrasa venía en la ayuda Xabi Alonso, ha tocado de primeras, pero hizo mal y Yarramendi, la salida de Juan Mata. Busca ya la banda para Wayne Rooney, tenía por delante ese balón para Welbeck, la ventaja ahí atentísimo ha estado. De un trabajo fantástico en tareas defensivas y también aporta muchísimo en el aspecto ofensivo. El gesto de calidad ahora de Mata, continuó Juan Mata, que bien ha visto la incorporación por banda de Valencia, va a tocar el ecuatoriano de primera, balón para Welbeck, que había saltado también Rooney, lo acabó despejando sin embargo Pepe. Ha tocado Arbeloa, que buena la incorporación por banda, que bien había abierto y Mata, balón de nuevo para el propio Juan Mata, puede buscar el centro con la pierna izquierda. El gol del United, acaba de marcar Pepe. El balón para Isco, continúa. El malagueño puede buscar el centro, el balón pasado, el remate, el gol del Real Madrid, gol de Bale, empata al Real Madrid con muy tranquilidad, como ha engañado perfectamente a David De Gea. Partido nuevo en Michigan, Encontrar los espacios para llegar a posiciones de peligro. Vamos a ver si poquito a poco es capaz de cogerle el ritmo y el control al partido y generar jugadas de ataque. Toca Xabi Alonso en la carrera ahora de Gareth Bale, que se ha marchado Bale, superando aquí, vamos a ver qué indica el colegiado. Penalti, ha indicado penalti, ha tardado Hilario en indicar la pena máxima para... Se prepara, lo va a hacer con la pierna izquierda el galés, esperando la indicación del colegiado. Bajo palos David De Gea, 26 de la primera parte, recuerden que en el 20 prácticamente 21. Ha marcado Ashley Young, el primero para el United, va Bale, ahí se prepara la carrera, el golpeo de Gareth Bale, el pasado, el remate de Bale. Qué buena triangulación, le queda la frontal ahí para el disparo de Welbeck. El balón que le queda para Ashley Young, el disparo, el gol. Un movimiento de primera del United, como irá buscando la referencia siempre el hombre. Acaba de marcar Ashley Young en el estadio de Michigan. Blanco. Y esa situación que acabamos de ver en el Manchester. Ese balón cerrado, no ha llegado Rooney, el gol del United. Tengo que ver la repetición, yo a priori no me ha parecido que haya llegado a tocar buen. No ha dado ni un solo minuto de prolongación, vamos a ver si aguanta todavía. Balón para Zaha, encarando a Pepe, ha metido la pierna a Pepe, que atento Pepe, cómo le ha aguantado Pepe a Zaha y cómo ha metido la pierna izquierda cuando encaraba ya el jugador del United. Buena la salida ahora por esa parte izquierda del Real Madrid, balón en largo de Luka Modric, que había visto muy bien ahí en el movimiento nuevo a Gareth Bale. Estaban fuera de juego el galés. Tardó en indicarlo, pero al final minuto de prolongación es finalmente lo que ha indicado el colegiado. Estamos ya superando ese minuto. Y ahora decreta al final de la primera mitad con esa victoria momentánea del Manchester United. Recuerden ambos, Ashley Young, marcó Gareth Bale. Estamos apenas unos minutos y volvemos desde aquí, desde Michigan, esa segunda parte entre el United y el Real Madrid. Hasta ahora. En directo dudamos si había llegado o no a tocar tímidamente con la frente, aunque fuera Wayne Rooney, pero la organización se la ha dado de nuevo a Ashley Young, con lo cual logra doblete el jugador del United. Bueno, todo preparado para que comience la segunda parte en esta edición 2000 del Guinness International Champions Cup, torneo que no va a poder evitar el título por cuarta vez consecutiva al conjunto blanco, que sí que puede meterse en la final del próximo día 4 en Miami, el Manchester United, pero que lógicamente está el honor en un enfrentamiento histórico en Europa. Lógicamente en ese intento de robar el balón es un riesgo que corres cuando lo haces, ¿no? Desde luego, y muy buena actitud, sobre todo de Gareth Bale a lo largo de esta segunda parte. Bueno, minuto 73 de partido, lo ven, Cristiano Ronaldo preparado para entrar en el terreno de juego. Vamos a ver quién es el jugador que se marcha. Todo el público se marcha. Arbeloa, lo cual va a retrasar su posición Dani Carvajal. Yo creo que se va a meter por esa parte derecha Cristiano Ronaldo con la libertad de movimientos que tiene habitualmente. Seguro que hay un objetivo físico en esa decisión de pues se balón al segundo palo, el gol. El gol de Chicharito, ese balón al segundo palo, marca el mexicano al Manchester United. El balón al segundo palo y Chicharito Hernández. Acordado. Buena la salida desde atrás ahora de Michael Keane, balón para Lingard, el centro buscando el segundo palo, gol. El gol del United. Tengo que ver la repetición, yo a priori no me ha parecido que haya llegado a ese balón cerrado.
Comentabas Renaud, antes, acción Ramón, repetida. comentabas antes los centros cerrados, su especialidad de la llegada desde segunda línea. Balón para Cristiano Ronaldo, está dentro, tiene por delante ahí a Tyler Blanque, continúa encarando a pura línea a fondo, buscaba el centro, le tapó perfectamente el jugador del United. Será saque de esquina para el Real Madrid. E insisto que en apenas un minuto, en cuestión de solo un minuto vamos a dar ha ganado el United, con lo cual el Real Madrid con equidad tiene opción para ganar el título. Gracias, Víctor, y hasta la próxima. Ha sido un verdadero placer contar contigo. Igualmente. Y a ustedes recuerden, sigue el fútbol en Energy, también en Mediaset. Gracias de verdad y hasta la próxima. Buenas noches, chao.